tardes, una edición más de Sin Vuelta. Este programa cada vez tiene menos gente, pero de calidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos los demás? Sí, Buenas tardes para todos, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Pero candidato, ahí llega algo para vos, Felipe, te están mirando acá al costado. Sí, bueno, buenísimo. Está llegando, así que muchas gracias a los amigos, en un rato ya los vamos a mencionar, Sí. por supuesto, porque es el Día Nacional de la Empanada. Día de la Pero en empanada. realidad es el Día Nacional del Tererupá, que nosotros por asociación directa y por una cuestión cultural, También. y si hablamos de derecho, digamos derecho consuetudinario, Y ¿verdad? si hablamos de una cuestión de haber conexiones directas. Claro, y cultura se ha convertido en el elemento oficial, el sándwich de empanada, el sanguinada, El sanguinada. o en su defecto como segunda opción, la empanada con mandioca. Absolutamente. O a veces como primera, dependiendo. En realidad, como arquero volante, la empanada viene a ser un arquero volante. Puedes jugar Así con pancito mismo. o puedes jugar con la mandioca. O sea, noble. Pero Fruta noble, la empanada. tiene que ser empanada de carne. De carne. Con sí. todo lo que implica una empanada de carne. Claro. ¿Verdad? ¿Huevo? Frita y con huevo. Huevo, hasta ahí. Hasta ahí, Ok, nada bien. de lo que hay. Nada, Porque hoy eso esta es lo mañana me decían, imagínate, yo recibir estos embates a las 5 de la mañana es preocupante. Me decían, pero la tortita de avena también es media mañana. No. Y yo no quiero descomponer con la No, gente que no, tiene no, otro tipo de ideología cosa y no se quiere hace. instalar y destruir, digamos, el tererupá tradicional de la familia familia paraguaya. La familia paraguaya, claro. Nosotros queremos empanada y pancito. Claro. Papá y mamá. Papá, ¿verdad? mamá y hijo. No me vengan con las cosas raras. Empanada de chilena, decían hoy, no. Media mañana es una sola. O haces o no haces. Vamos, hay que ser, Punto, claro. ¿verdad? Y ahí te digo, llegó y espectacular lo, Sí. lo que llegó. Vamos a mostrar, por supuesto, antes de proceder. Claro, al final, ¿te parece? Al final lo vamos a mostrar. Yo creo que tenemos que grabar todo porque Sí. después ataquen, ¿verdad? Que se Pero, ataquen los muchachos, nomás hay que atacar nomás ahí porque si no. sí, una de las empanadas más tradicionales de Asunción. Sí. Sin duda. Y Un clásico. al convertirse, digamos, en una de las empanadas más tradicionales de la capital del país, hablamos de una de las empanadas más tradicionales del Paraguay. Y del Paraguay. Se vende en un solo punto, en un solo lugar, Ahí. en una esquina histórica de Te la ciudad recibe de ahí don Asunción. Aníbal Jiménez te recibe. Don Aníbal, sí señor. Sí, señor. Uno habitualmente va a la misa y después ya Cruza a la empanada. así ¿sí? mismo. Bueno, Nos quedamos ya sin jefe de gabinete. Ullón, Julio Ullón. Sí, Ullón antes que... Se dice que lo parece que no fue una renuncia muy Quiero- en buenos términos, parece. Quiero Parece ver que fue cómo una queda la de- cuestión, porque él desmintió su renuncia cuando fuentes del Palacio de Gobierno confirmaban que puso su cargo a disposición, que de hecho el cargo está siempre a disposición O del sea, que presidente. yo ¿verdad? consulté con gente muy cercana a él, tengo que decirlo, y lo voy a decir al aire, ¿verdad? No le voy a decir el nombre, obviamente, pero... Claro, off the record. Y consulté con fuentes muy cercanas, pero cercanísimas de Ullón, y me decían a la hora que todo el mundo confirmaba, eso a las 11 por ahí, Cuando me- se entregó la información de su renuncia, no, pues, y me decía, fue una entrega. ¿verdad? él sí es firme, me decía. De hecho, estaba teniendo reuniones en ese momento. Sí, ¿verdad? o sea, cumplía su agenda y todo, ¿verdad? Una hora después se dio lo que se dio, ¿verdad? O sea, aquella escena que se dio, se le ve saliendo del Palacio de López, le rompe creo que a la colega Mirza Ponte le rompió el micrófono, de Telefuturo le rompió, porque quisieron tratar una opinión de él, confirmar las versiones, y nada. Salió molesto. Yo no, la Sí, verdad no sí. vi la imagen. Fue una digamos. salida bastante... Abrupta. Abrupta y periodista. Comparando a las actitudes que él siempre ha tenido. Una Sí, persona que es un tipo muy mesurado, más sumamente tranquilo, calmo, ¿verdad? Más calmo. Y lo que dicen ya no gente cercana de otro lado, dicen que parece que no fue en buenos términos parece la cuestión, ¿verdad? Pero también yo no descartaría eso que vos decís, no descartaría que estén buscando un lugar, ¿verdad? Aparentemente lo de la Junta Municipal para él no era una alternativa, volver ahí. Claro. Era mantenerlo en el gabinete, o sea, ¿verdad? Por ahí más o menos. Sobre era todo más o por sus menos, pero- aspiraciones a la candidatura a intendente. Claro. Que hay todavía una puja ahí interesante que se está dando, ¿verdad? Ujú. Y dicen que en las próximas horas el movimiento es lo que se decía hace tiempo, o se menciona hace tiempo, digamos, Juan Ernesto Villamayor a esa posición y alguien que podría ocupar el Pero había- ministerio o el vice. Había tirantes ahí con él también, Toto, hay que decirlo, ¿no? O sea, las candidaturas de la juventud, había varios antecedentes ya, digamos, del equipo político un poco más ampliado, del oficialismo, había cierta molestia hacia él por algunas cosas que él estaba haciendo, digamos, porque, a ver, él en su lógica creía que estaba construyendo tal vez su carrera política y me parece bien, eso no voy a cuestionar, ¿verdad? Claro. Pero había como por su cercanía con el presidente, su amistad de muchos años, de la primaria, del colegio, todo, había ahí como que también siempre se da en la política en el tema de los recelos, ¿verdad? Claro.
No, y también hay que mencionar lo siguiente, el equipo capital Sí. del gobierno, digamos, sacó pecho por la gran diferencia que sacó en las elecciones. Claro. Pero el volumen electoral está en central y en el interior del país, ¿verdad? Absolutamente. Entonces hay como una tirantea, porque vamos a Lo centralizar capital, todo, ¿verdad? lo capital como tenía también doble valor porque era lo novedoso. Normalmente Exacto. capitales hay que remarlo un poco más, ¿verdad? Exacto. Sobre todo para la NR. ¿verdad? Exacto, sí, sí. Claro, entonces, digamos, bueno, listo, está bien, felicitaciones, estamos todos contentos Pero por lo que ocurrió, pero, digamos, no olvidemos el caudal electoral de cada uno como para Pero también descentralizar hay el que tema, reconocer que ¿verdad? capital es como también cada uno tiene un equipo propio, ¿verdad? Exacto, Tiene sí. a Ullón, Centurión, por otro Sí, sí, lado, sí. otro grupo, los diputados de capital, Arnaldo Samaniego mismo, ¿verdad? O sea, tienen todo. Y Hugo Ramírez, dentro de todo, ¿verdad? Claro. Tiene ¿verdad? Inclusive solamente sin meter a Honor Colorado, digo, solamente la gente Claro, del sí. gobierno mismo tiene equipos divididos, ¿verdad? En Capital. Vamos a ver qué ocurre, porque dicen que llamaron a Lisa Ledesma, pero no aparentemente para el cargo de ministra, A mí no. sino de viceministra. Tu candidata era ella, ¿eh? Y dentro de los nombres que sonaron, tío, mi candidata firme, ¿verdad? Sí, a ver, cuando estuvo acá, la última vez. o sea, A mí me dejó muy buena impresión. A mí me dejó muy buena es que había impresión. ahí tuvo una línea de pensamiento, si querés, todo de poner en las cabezas, sino en la primera, en la segunda cabeza ahí del Ministerio del Interior, a gente que haya pasado, que haya sido oficial de policía, ¿verdad? Es una línea que plantean muchas personas, ¿verdad? Y que parece interesante, ¿verdad? Veremos qué ocurre en el transcurrir Y si se de da estas lo que vos horas, ¿verdad? mencionabas, la ida o la vuelta en realidad, Villamayor ya estuvo en el 93, por ahí estuvo Sí, en la Palacio de posición. López. Que esta en teoría era la posición luego que... Eh. ¿verdad? Si se da la salida, el ministerio y su vuelta a Palacio López después de 24 y pico de años, 26 años más o menos, también es un tema de discusión políticamente de quién va a ocupar el Ministerio del Interior. ¿verdad? Y en Porque teoría hay una- el viceministro pasa, No. pero no sé si va a tener en la fuerza teoría, política. en teoría se ¿verdad? habla de Yusio, ¿verdad? Pero ahí tiene una resistencia muy fuerte al interior de la ANR, pues. Hay que ver lo que... Vamos a ver Así qué, es. qué ocurre. Bueno, nosotros vamos a plantear, venimos planteando una seguidilla de temas que tienen que ver en realidad con las cuestiones De que niñez, vinculan a abuso. derechos de niñez y adolescencia, abusos, adopciones. Y esta semana ha sido muy movilizada acerca de cómo han juzgado algunas cosas que medidas se han tomado, digamos, en distintos casos con personas que o cometieron algún tipo de abuso, o estamos hablando de personas que han difundido pornografía infantil también, que ha sido También. uno de los casos de la última semana. La gente dice, bueno, pero ¿cómo se está juzgando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por dónde está el problema? Todo el mundo se excusa, pero al final los culpables son declarados culpables, pero con medidas muy leves Se para el entender de la cuestiona, gente. el ¿verdad? lenguaje, inclusive de los jueces. Entonces queremos plantear un poquito de eso y lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. Nuestro amigo de la Sanguinada nos está esperando ahí, así que yo creo que es momento de ir, aprovechar que nuestros invitados están Espero que no- microfoneados y no se pueden mover de la silla Sí. y atacar, ¿verdad? Pero bueno, quiera cobrar, ¿verdad? No sé, ¿trajiste factura? No, para nombre Toto González. No, ni pedo. Ahí está. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. El mundo testigo que los aire acondicionados de Midea hacen tu vida mucho más fácil. Aumentando la velocidad del ventilador, ajusta automáticamente la temperatura. Tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas al ambiente. Esto es muy importante para la salud de los chicos, sobre todo. Las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume mucho menos. Los aire Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontrarán las mejores casas electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan S.A. Bueno, está el doctor Daniel Ledesma con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir con ustedes este programa tan prestigioso. En Lambaré la primera vez también, doctor, ¿verdad? Sí, ya primera vez en Lambaré. Te recibimos los estudios, en nuestros ex estudios ahí en el centro y en Lambaré. Cuesta un poquito más llegar acá. Sí, pero igual está muy Todo acogedor temprano el lugar, llegó. espectacular. Llegó antes que yo. Llegó temprano. Sí, Mira, no, estaba firme. Doctor, Tipo- ¿cómo pudiste analizar o cómo analizaron también? Es importante escucharte a título personal, pero digamos, imagino ha sido parte del debate de la ASO también ahí, de estas últimas declaraciones de jueces en sentencias, cómo ha caído un poco en la sociedad, ha sido como un golpe duro también. ¿Cómo puedes analizar, digamos, esa comunicación del juez y los juzgados en este caso? Bueno, te voy a decir a título personal porque no estoy en representación de la Asociación Perfecto. de Jueces, ¿verdad? Lo que he escuchado es prácticamente lo que se hizo la publicidad por los canales de televisión, las redes sociales, ¿verdad? Habría que tener un contexto completo para dar una opinión certera. Pero creo que la sociedad se sintió un poco herida
no solamente por el vocabulario que consideró la sociedad inadecuado, sino por la pena, ¿verdad? Y el tema de la pena, ¿verdad? La sociedad tiene que entender cuál es el marco penal para saber realmente si la pena es justa o injusta. Primero, claro. uno tiene que estar en el tribunal y escuchar todas las pruebas para saber si es justa o injusta. El tema pasa que hasta el 2017, realmente, era más grave robar una vaca que abusar de un niño. La pena de abuso sexual de un niño era de 3 años, de 6 meses a 3 años, increíble. Y robar una vaca era 5. Y en los casos graves de abuso sexual era hasta 6. Y robar una vaca era hasta 8. Seguía siendo la vaca más importante que el niño. Que el niño abusado. Que el niño abusado. Estamos hablando del delito. O sea, imagínate, robar una vaca era más grave que abusar de un niño. Obviamente que esa pena no reflejaba el sentimiento de la sociedad, porque trajimos un código de Europa, nos trajimos un código hecho con los latinos y por latinos. Entonces el código no refleja el sentimiento de la sociedad latina. Ahora sí, en el 2017 hubo una modificación, donde el abuso sexual del niño pasa el mínimo a 4 años, o sea, de 6 meses pasa a 4 años, y a 15 años en los casos normales, por decir así. Y cuando es con agravante, hasta 20 años. O sea, hubo una mejoría de la penalización sobre ese delito específicamente. Ahora, estos hechos, calculo que por el tiempo de juzgamiento, habrán ocurrido antes del 2017. Entonces la pena era muy baja. Entonces cuando los jueces hacen la valoración de la pena, tienen que valorar un montón de circunstancias que no es lo que valora la sociedad. Porque la sociedad queremos castigar al delincuente, o al abusador, o al asesino, al ladrón, pero el fin de la pena no es castigar, es readaptar a esa persona a una vida sin delinquir. El fin de la pena no es el castigo. Entonces, ahí para poder hacer una valoración de la pena, se ve quién es la persona, si tiene educación, si tiene contención familiar, cuáles son sus antecedentes, etcétera, etcétera, para ver si la pena es baja o es alta. Desconozco el caso en particular, pero en eso más o menos ronda. Habría que ver el delito, cuándo se cometió, para saber si la pena, que pareciera irrisoria, se ajusta a derecho. Si uno tiene un marco mínimo y un máximo. Entonces eso es importante determinar. Claro, porque tampoco vamos a hacer el juzgamiento del mismo caso como tal, porque tendríamos que poner en la mesa, digamos, una cantidad de elementos no tenemos. Una cantidad de elementos que no tenemos. La idea es justamente hacer algo más en general. Algo más en general y hacer una mirada un poco, y eso lo aclaramos también a la gente, porque si no va a decir, bueno, pues nos están tratando, ¿por qué no quieren hablar del tema en particular? No, sino es hablar y tener una mirada un poco de cuál es el concepto que tiene el propio sistema acerca de esta situación. Doctora Lourdes Barbosa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mucho tiempo, digamos, en el foro de la niñez y adolescencia, hoy en el mecanismo de prevención de la tortura. ¿Cómo se puede evaluar, digamos, las sensaciones que quedan dentro del sistema? Tanto para los chicos que son infractores e ingresan, para lo que se ve en la sociedad con los niños y los adolescentes que pasan por un cuadro de abuso. ¿Cuál es aparentemente la visión que tiene el sistema acerca de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, siguiendo un poco la línea de análisis que ya puso en el escenario el doctor, ¿verdad? Resulta que en este caso en particular es un caso bastante paradigmático en el sentido de que el vocabulario utilizado, lo que pudimos seguir a través de los medios, ¿verdad? Porque tampoco tenemos un conocimiento más allá del de los medios, pone en el escenario cuestiones que tienen que ver con esta sensación de impunidad, ¿verdad? Que de repente azota a la ciudadanía, ¿verdad? Y su relación con la infancia, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuando uno se pregunta, ¿verdad?, por qué tenemos una cantidad de personas privadas de libertad, un alto porcentaje de ellas sin condena, ¿verdad? Y cuando se trata de un abuso contra niños, ¿verdad?, tenemos una sanción tan baja. Los argumentos, las explicaciones legales, ¿verdad?, pueden existir o no, ¿verdad? Eso se verá, ¿verdad?, en las medidas que se tomen respecto a este caso, ¿verdad? Sin embargo, la sensación, ¿verdad?, que transmiten este tipo de situaciones problematiza la mirada hacia la infancia, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que verdaderamente tiene un niño
que tiene una niña y sus derechos, y su protección, y su cuidado. Y nos interroga también sobre el tratamiento de la víctima, ¿verdad? Que es el tema que de repente desde el lugar que hoy me toca en el mecanismo de prevención de la tortura, ¿verdad? Podríamos presentar a la sociedad. ¿Qué pasa con las niñas abusadas? No solo qué pasa con la persona, ¿verdad? Claro. Sino qué pasa con la víctima, ¿verdad? Entonces poner en la balanza la desprotección en que se encuentran las víctimas, su largo derrotero muchas veces de institucionalización, porque no todas las víctimas tienen una familia en donde van a ser acogidas y seguir un proceso de recuperación. Muchas veces las niñas víctimas de los abusos, cuando sobreviven físicamente, ¿verdad?, son institucionalizadas. Y allí se revictimizan, ¿verdad?, cuando que la mirada hacia el autor muchas veces es muy benevolente, ¿verdad? De hecho, y no quiero dejar de recordar el testimonio de Belén Ruiz hace un tiempo, que tiene una condición o una situación en particular, estuvo 11 años dentro del sistema. Hace un par de días, por si no se enteraron, nosotros tratábamos el caso de una persona que se animó a hablar de su caso particular. Les cuento. Hoy desde la mayoría de edad, digamos, ¿verdad? Sí. Nada, 11 años dentro 11 de años un dando hogar. vueltas. Sí. En hogares. Entonces, Que generalmente la mayor causa de egreso es la mayoría de edad. O sea, los niños egresan porque cumplen la mayoría de edad, entonces salen de las instituciones por cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? O vuelven a la misma situación a la que estaban o a otra similar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esos niños que viven situaciones de abuso, esas niñas que viven situaciones de abuso? Es una mirada que también hay que poner en el escenario ante esta situación, porque si nos indignan penas que consideramos bajas, cuando que, bueno, ese es otro debate que tenemos que dar en algún momento, ¿verdad? Porque hay que poner en el escenario el sentido y el objetivo de la pena, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la pena? Y tenemos que problematizar esto, porque no podemos seguir con la ficción de que las personas entran a un lugar de privación de libertad y se solucionó todo, ¿verdad? Pero como es otro debate, sí. No, pero te tomo la derecha, digamos, Lourdes, porque para mí es una de las patas, sobre todo cuando un magistrado te dice, no, en realidad no es la condena en sí mismo ni el castigo, ¿verdad? O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de que se vuelva a ser reinsertado, pero eso es literatura. Claro, mira. No, doctora, por favor. Literatura. No, eso lo quería decir, y más con el abuso, ¿verdad? Con el abuso sexual en niños, ¿verdad? Habría que realmente entrar en un debate serio, profundo, ¿verdad? De cuáles son las acciones, porque realmente, generalmente en el abuso se vuelve a abusar. Claro, ¿verdad? los niveles La de tasa sí, reincidencia son muy altos. Es todo un tema, ¿verdad?, a profundizar, pero independientemente de las profundidades que pueden tener cada tema en sí mismo, ¿verdad?, en este caso concreto y en otros casos concretos de abuso, es necesario mirar a la víctima y es necesario mirar dentro de ese universo de víctimas que hay un alto porcentaje o muchas niñas que a la vez son institucionalizadas. Tenemos más de 1000 niños viviendo en instituciones. Doctor, ¿querías mencionar? Sí, justamente el punto que toca la doctora, mirar a la víctima. Y leo ahí el título, ¿cómo la justicia determina el castigo? Y hay algo tan importante. Todos pensamos que cuando el juez juzga, piensa realmente en la víctima. Y realmente el código no tiene un solo artículo que ponga a la víctima como algo principal. Todos los artículos a la hora de poner una pena se basan en el imputado, en el acusado, en el procesado. El infractor. Claro. O sea, por ejemplo, si vos matás una criatura de 5 años o matás a un delincuente, yo no puedo valorar, decir que la criatura, por ejemplo, te va a condenar más años porque mataste a una persona que recién entra a este mundo, le robaste la juventud, la infancia, todas las ilusiones de la familia, y el otro, bueno, tiene 10 antecedentes penales, bueno, no es tan importante y te damos una pena baja, porque ahí entran los derechos humanos, todas las vidas son iguales. No es como en Estados Unidos que si vos matás al premio Nobel
que iba a descubrir la vacuna contra el cáncer, Claro, te condenan. por los efectos sociales, Claro, digamos. porque lo que esa persona... El perjuicio a la claro, sociedad, el perjuicio ocasionado a la sociedad es grande, y si mataste a un tipo que era un sicario, que fue condenado 5 veces, te van a dar menos pena en Estados Unidos. Nosotros, la víctima en el Código Penal no existe como parámetro para medir la pena que le vas a dar al procesado. No podés valorar a la víctima, a quién mata, no podés valorar. Otra cosa que tampoco existe Qué loco. es la protección de la sociedad. Hay un artículo que dice que el fin de la pena es readaptar a la persona a una vida sin delinquir, y cortito dice, y protección a la sociedad, que ese artículo se introdujo después de varios años después del código que empezó. Pero no hay un solo artículo independiente que diga, proteger a la sociedad, el juez tiene que entender cómo: probable acción que pueda tener el condenado, probabilidad de conducta reiterativa, probabilidad de peligrosidad en la sociedad. Nada, nada. Solamente es el procesado. Si tiene educación, si es bueno, si tiene contención familiar, si se puede recuperar rápido. O sea, todo se centra en el procesado. La justicia no tiene otra forma de medir, no tiene que medir la víctima, no entra en el juego como parámetro, como digo, en Estados Unidos. La sociedad tampoco, porque no hay ni un artículo. Vos no podés decirle, mire, usted es la tercera vez que mata. Usted se va ahí adentro porque es un peligro para la sociedad. Porque usted probablemente va a volver a matar. No, porque está haciendo futurología, los derechos humanos, que papín, papá. No por eso. Entonces, realmente todo el sistema procesal, penal y de condena y de ejecución de la condena, pues te condena a 20 años y a los 10 años vas a salir, con el 50% salir. No es que te condena a 20 y te queda 20 años preso. A los 10 años ya empezás a salir, ¿verdad? Para adaptarte a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente todo el sistema está en el procesado. Y compensar con la expresión del magistrado, en el sentido de, está bien, yo entiendo que Felipe, vamos a ponerle a Felipe como justo vamos a sospechar de él, ¿verdad? A Felipe como el culpable de la situación. Uno entiende que uno juzga la gravedad de su acción, los elementos de su acción o la forma de su actuar de alguna forma. Pero a la hora de expresar, si bien yo me centro en el actuar de él, puedo expresarme hablando del dolor, de lo mal que le hizo a la sociedad. Porque si yo me expreso de Felipe como una cosa, mira, Felipe, vos no son tipos lindos, vos, Felipe, dentro de todo esto, mira, Ana, te cometiste un tropezón, no caía, vamos, fuerza. Cuando del otro lado tener un esquema familiar probablemente destruido por lo que hizo Felipe, el juez tiene la potestad de instruir con su fallo. Socialmente, sí, dar un mensaje a la sociedad con el fallo. Claro, Toto, porque pero, ahí uno entiende y dice, bueno, por muchos años el juez entregaba una hoja y chau. Hoy ya no es así, ¿verdad? Hoy el juez tiene que estar con la hiperinformación que hay en el ambiente. Lo que diga un juez en un tribunal está en todos lados hoy. Entonces como que hay una obligación de instruir socialmente, decir, hasta acá puede llegar la justicia, pero el mensaje que a vos te tiene que llegar tiene que trascender a estos estamentos, ¿verdad? Casi algo como moral, ¿verdad? Lo que pasa, Toto, que yo coincido contigo, y probablemente yo lo quiero plantear ahora o en algún momento del programa, el tema del lenguaje y todo lo Claro. o la forma de comunicarse de los jueces y todo, que para mí realmente fue bastante, por lo menos chocante, ¿verdad? Porque yo tengo casi cero filtro para todas las cosas, ¿verdad? Pero más allá de lo que el juez pueda decir, la esencia está en la condena. O sea, lo otro de vuelta es poesía, literatura. Y cierto, este se fue de rosca, ¿verdad? Este en particular, este tribunal para mí se fue mal, ¿verdad? Pero es poesía. O sea, no agravó la situación, la gente quería salir a quemar los vivos, los tipos, todo, ¿verdad? Socialmente. Pero realmente la sentencia fue lo que para mí fue lo que la gente le sacó de quicio. Más les indignó. Claro. Sí, pues, Lourdes, No sé qué decir, Lourdes. Sí, lo que pasa es que esas fue la palabras media- denotan muchas cosas, connotan y denotan, Bien, ¿verdad? decime. Ese es el punto. Por eso creo que la gente se indignó no solamente, sí, claro, por la Por el sentencia. tiempo, claro, el tiempo de condena. Claro, pero también por las expresiones, tratamiento. pero por lo que denota y por lo que connota. O sea, ¿Qué te parece a vos que denota? el niño objeto, inexistente, ¿verdad? La niña un objeto, es nada, ¿verdad? No estaba presente, era nada en esa expresión, era nada, no estaba presente, ¿verdad? Porque no había una valoración de lo que podría implicar un acto como ese en la vida de una persona. Había una descripción del acto, ¿verdad? Cierto. Se describía con lujo de detalles el acto,
pero no se valorizaba en el sentido del impacto de ese acto en la vida de esa persona, principalmente una vida que se inicia, una vida que se construye y una muerte emocional, espiritual, psicológica y de toda la haya que trae el abuso, ¿verdad? Y en su entorno, ¿verdad? Porque hay víctimas secundarias, la familia, el entorno, ¿verdad? Que sufre, ¿verdad? Entonces, eso no estaba valorado en esas expresiones, estaba invisibilizado, ¿verdad? Y bien por esa indignación ciudadana, porque eso a uno le hace sentir de que, bueno, todo este camino andado en más de 20 años, ¿verdad? Ya de derechos del niño y de la niña, ¿verdad? Han hecho, digamos, de algún modo, presencia en el imaginario de las personas. Porque obviamente no se acepta, por lo menos en términos de discurso, ese tipo de expresiones ya. No se acepta que la falta de coito signifique que no es, ¿verdad?, abuso, indignante, aberrante, grave, ¿verdad?, lo que haya sucedido. Independientemente del marco legal, ¿verdad? O sea, es una... Claro, es porque un imaginario... la expresión sí, dejaba como que esa falta de agravante legal le sacaba gravedad al hecho en sí. claro. En el sentido de felizmente no hubo. Claro. Pero no existió, ¿verdad? O sea, como la expresión que daba como que es un viejo pensamiento. Claro, que ¿verdad?, más allá de lo legal, que digamos, no existió cosifica, luego, que- ¿verdad? Sí. Quiero meter un poco el dedo en la llaga. A ver, ¿Cuándo ¿cuándo no? ¿Verdad? En base a lo que dice Lourdes, me parece muy interesante. Pero Lourdes, ¿qué hubiese pasado? ¿Es realmente una indignación social tipo nacional o una cuestión más urbana? Que como por los medios, por internet, por todo, llegó digamos, A la masa, ¿verdad? a lo urbano, no nuestro, que consumimos tantos medios de comunicación, y allá fuimos nosotros con nuestras antorchas y todo a quemar a los jueces, ¿verdad? O en realidad, y también ahí te doy la derecha cuando vos decís, de nota y con nota, el pensamiento de mucha gente todavía en el Paraguay, cuando te habla y te describe una cuestión que era aceptada por las abuelas. ¿Entendés mi punto, Lourdes? Entiendo. Y ese es todo un desafío para los comunicadores, ¿verdad? El poder indagar más acerca del alcance de estas expresiones de indignación. Sin embargo, la existencia de redes sociales, todo lo que implica el mundo virtual, hace que llegue con mucha más fluidez, ¿verdad?, a todos los consumidores, ¿verdad?, de información, la indignación, aunque ésta se origine en un sector más urbano. Y lo interesante es eso, ¿verdad?, el cambio en relación al viejo pensamiento. Ahora, hace falta dar el giro de tuerca, ¿verdad?, de que ese pensamiento, esa indignación se traduzca en hechos concretos, porque ahí hay que poner en debate cosas. Por ejemplo, parece contradictorio, pero es real, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos abusadores que son condenados y van a una medida de privación de libertad, ¿verdad? ¿Eso resuelve el problema, ¿verdad? ¿Soluciona, ¿verdad? Aumentar las penas, dar más y más penas, va a resolver con criterios jurídicos, tendencias y corrientes jurídicas diferentes, ¿verdad? Están los humanistas, por decir así, que quieren prácticamente que no existan las cárceles y a todos los procesados lo tengamos UPA y lo cuidemos. Acá pobrecito se equivoque y tiene otra oportunidad. Y está otra corriente más dura que dice, si aumentar las penas, ¿verdad?, obviamente aumentar la seguridad de la sociedad. Si vos tenés una persona que mató 3 veces y le pones una pena alta, la probabilidad que mate la 4ª vez no va a existir. Aunque sea porque estaba dentro, ¿no? Obvio. Es matemática. Vos aumentás las penas y hay menos gente que sale, entonces hay menos reincidencia afuera. Claro, es una cuestión matemática. El problema es que dentro de nuestro sistema mata adentro. Mata Claro. adentro de las cárceles, Después ¿verdad? terminan degollados. El tema es que acá, ojalá que de este debate pueda surgir algún legislador que agarre y diga, bueno, al Código Penal vamos a agregarle principios de protección a la sociedad. Así como hay tantos principios de proteger al condenado, ¿verdad?, que se tiene 10.000 ítems, un principio de proteger a la sociedad. ¿Cuáles son los parámetros? Peligrosidad, proporcionalidad, ¿verdad? Tiene que haber unos parámetros. De la víctima, ¿verdad? La víctima, como dijo acá la doctora, ¿cuánto sufrió?
¿Qué probabilidad hay de que realmente este daño sea permanente? O sea, esa valoración de la víctima. Nuestro código parece frío, porque justamente la víctima no entra al juego del debate, más allá que del hecho y cuánto sufrió en el momento. No entra como un valor agregado, que decir, no, mató esta persona, mirá a quién mató. No podemos decir eso. Mató a una persona, punto, fríamente. Entonces, y te cuento algo práctico para que la ciudadanía pueda entender, que me pasó a mí en un tribunal. Juzgamos una violación de una persona, 3 años y medio después de haber ocurrido. A los 6 meses salió libre, por cumplimiento de la pena mínima. ¿Qué pasa? En ese momento, ese muchacho era drogadicto, abusó, Viene el juicio, abusó de una señora de la tercera edad, drogado. Entonces, empieza el juicio, se demuestra la violación, pero cuando viene al juicio viene con una remera, con la Virgen, una Biblia, 15 personas detrás, y en el juicio una gran parte se basó en quién es la persona. Trabajador, terminó la secundaria en esos 3 años, tuvo un hijo, dejó las drogas, chico 10. Entonces, la fiscal pidió una pena elevada, ¿verdad? Acorde al acto del momento cuando hizo la violación. Y la defensa dice, bueno, acá casi no tendríamos que hacer ninguna pena, porque el fin de la pena es readaptar y está readaptado. En juicio demostramos que es el chico 10. Entonces pido 2 años con suspensión. Claro. Cuando fuimos los jueces a debatir, fue un debate de tendencias jurídicas, como te digo, de política criminal, de pensamiento jurídico humanista, otro retributivo. Fue un debate que duró 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto le damos? Porque si vamos al fin de la pena, el tipo está recuperado. Se tendría que ir a la casa. Claro, pues le damos una medalla. ¿Verdad? Bueno, al final, después de un debate arduo, fue una pena alta que le pusimos. Y de ahí se fue preso. Un griterío en la sala impresionante. Pero, si le hubieran dado la pena mínima, hubiera estado también acorde con el código, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, porque me parece que a mí me parece al menos muy importante el debate. Por favor, Felipe. Sí, porque Bristol era Samsung, era así mismo, RT32 Inox. Venía Bristol en el Blue Days y aprovechar los días de grandes descuentos en los productos de la marca Samsung. Descuentos increíbles, sin entrega inicial y hasta agotar stock, ¿eh? Los Blue Days. Escuchá esta super oferta, por ejemplo, la era Samsung RT32 Inox, precio normal 18 cuotas de 395.000. Ahora, precio Blue Days, 18 cuotas de 279 nuevas. Para más información, llamarnos al 519-4000 o escribirnos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, y atención a este consejo, Felipe, vos que me estabas preguntando, venía a Bristol en el Blue Days y aprovechá los días de grandes descuentos en los productos de la marca Samsung, descuentos increíbles, sin entrega inicial y hasta agotar stock. Escuchá esta súper oferta, TV Smart de 43 pulgadas Full HD. El precio normal es de 18 cuotas de 403.000 guaraníes. Ahora el precio de Blue Days, 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Para más información, llámanos al 519-4000 o escribirnos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mira, para verle en Full HD a Felipe. Pero eso es menos de la mitad, ¿eh? Es menos de la mitad, sí, señores. Descuentos exclusivos hasta agotar stock, así que apúrense. A ver, ¿cómo poner sobre la mesa lo que estábamos hablando en la pausa también? Porque, digamos, cuando se juzga una situación, si bien es cierto, en el momento de conocer la sentencia o en el proceso, uno evalúa lo que ocurrió, a la víctima, al victimario, pero nos decía recién Lourdes en la pausa también que al momento de la condena podemos estar convirtiendo al condenado también en víctima, digamos, del sistema. ¿Cómo valorar todos esos hechos para poder tener por lo menos una visión acerca del camino, verdad? Bueno, la verdad que no sé si al momento de la condena, sino al momento del ingreso a las medidas de privación de libertad, sean condenados o prevenidos, que son la amplia mayoría de los que hoy están, ¿verdad?, privados de libertad, se convierten en víctimas de otras situaciones. Claro, de otro sistema ligado, digamos. Eso no le resta el haber sido o el de estar sospechado de ser, ¿verdad?, victimario de un hecho concreto o de varios, ¿verdad?
pero se convierten en cierto modo en víctimas de un sistema, ¿verdad?, que si bien anuncia que está establecido para garantizar su rehabilitación, etcétera, etcétera, no tiene ninguna posibilidad, no existe posibilidad alguna, y entran a una privación de libertad en la cual muchos de sus derechos, más allá de su derecho al libre tránsito, están cercenados, desde salud, alimentación, todo tipo de derechos. Entonces, ahí nos encontramos, ¿verdad?, es que el Estado tiene a la vez de la víctima del hecho ocasionado por esa persona, ¿verdad?, de la cual debería ocuparse con sus políticas, ¿verdad?, de protección y promoción y apoyo a las víctimas, debería también ocuparse con sus políticas de la victimización del victimario dentro del sistema. Porque no solamente de la política penitenciaria, sino de lo que implica el haber sido ya victimizado por un sistema que tampoco reconoce ni garantiza sus derechos. Y aunque esto generalmente es lo habitual, es que la gente ponga en una balanza y diga, sí, pero no nos vamos a ocupar de los presos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ellos están ahí por algo están ahí, ¿verdad? Si la gente bien, las víctimas no tienen apoyo, ¿verdad?, que no será una persona privada de libertad que o por qué tiene que tener, ¿verdad? ¿Por qué tiene que tener? Sí. ¿Por qué tenemos que invertir? Pero esto es sistémico. O sea, no existen esos cortes que damos, ¿verdad?, en los debates, en los análisis. En la realidad, víctimas y victimarios caminamos por las calles juntos, ¿verdad? Nos encontramos en las esquinas en donde se producen los asaltos, ¿verdad?, o en los lugares donde unos son victimizados y otros victimizan. Entonces no es posible que para una política pública se tenga que tomar la decisión de apostar a uno sí y a otro no. Necesitamos políticas públicas, ¿verdad?, que tomen en perspectiva a ambos actores, ¿verdad?, a ambos actores del hecho punible y en términos generales de lo que hace a la seguridad, ¿verdad?, de las personas. Pero Lourdes, o no sé, el doctor quería aparentemente decir algo. Te interrumpo nomás, Lourdes, porque en el bloque anterior nos decías, se valora muy poco, coincidía con el doctor, se valora muy poco a la víctima. Estamos hablando de vuelta en la sanción. Sobre todo en la sanción, y estamos hablando precisamente de lo que son abusos en casos de niños. Y finalmente me está diciendo, ahora sí, pero en realidad también lo estamos convirtiendo en víctima al victimario en algún punto, porque el sistema está roto, porque entra a la cárcel y lo perdemos socialmente, en nada, socialmente, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces, doctor? ¿Liberamos, abrimos las cárceles, que sean todo, no sé, jardín de infantes, que sea todo un parque de diversiones? ¿Qué hacemos? No, bueno, para mí hay algunos artículos del Código Penal que hay que aumentar la pena. Yo sí, por el aumento de la pena. Obviamente que hay límites porque como nosotros firmamos los derechos humanos, no podemos tener a alguien toda la vida preso, ¿verdad? Aunque hay personas que no tendrán que salir más, hay que sacarla de la sociedad, ¿verdad? Pero es un pensamiento mío porque soy una ala más dura de la condena, ¿verdad? Pero también me gustan que existan más garantías. Gracias a Dios se cambió el tema ese de la prisión preventiva cuando la Fiscalía imputaba. Le sacaba al juez la capacidad de juzgar una imputación, algo gravísimo en un sistema de justicia, ¿verdad? Porque te obligaba a vos, el fiscal era fiscal y era juez. Él decidía si se iba preso a alguien o no, porque si le imputaba por homicidio, se iba preso. Por robo, se iba preso. O sea, se iba preso por lo que imputaba. Y el juez estaba dibujado, el juez de garantía, porque no podía hacer nada. Entonces ahora se le dio al juez su capacidad de juzgar la imputación y ver realmente si corresponde o no la prisión preventiva. Y eso es importante en un Estado de Derecho. Tiene que haber muchas garantías antes de la condena. Pero la condena tiene que ser dura porque tiene que ser ejemplificadora y aparte tiene que proteger a la sociedad y aparte al imputado si se puede recuperar, ¿verdad? En ese mismo orden. Sí, para mí, ¿verdad? Entonces, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar. El tema es que nosotros agarramos un código europeo. Ahí arrancamos mal porque el código tiene que ser el reflejo de la sociedad civil. Vos te vas a la India y la vaca es sagrada. Y nosotros decimos, una vaca. Bueno, pero vos matas una vaca y te vas preso por matar la vaca, porque es sagrada. Nosotros podemos estarnos de acuerdo, pero en su cultura eso es sagrado. Claro. Si para nosotros los niños son sagrados, ¿verdad? No puede ser que la vaca tenga más valor que un niño. Suerte que hace 2 añitos se cambió.
y realmente se le dio al niño el valor que tiene que tener. Pero antes era 6 meses. Decime qué abuso puede ser condenado a 6 meses. Pero ¿Qué abuso? No sé. en materia textual, porque si decimos que son sagrados y que es, digamos, nuestra prioridad, los resultados del sistema dicen otra cosa. Bueno, pero eso te digo. En ¿Verdad? el O sea, 2017, la aplicación de justicia, no hablo solamente del tema de abuso, hablo de sistemas de abrigo, sistemas de protección, sistemas de exposición, cuestiones que tienen que ver con educación, cuestiones que tienen que ver con un montón de cosas en donde, digamos, está todo escrito, pero la acción concreta no está. Claro, bueno, eso es No la voluntad aparece, política. ¿verdad? Claro. También hay falta de Y voluntad también de política. operadores de justicia, ¿verdad? Lo que el otro día hablábamos, una chica estuvo 11 años, tiene 2 hermanos, están hace 14 dentro del sistema. Ahí ya hay defensores, gobierno de turno, gobierno municipal, gobierno departamental, defensores, jueces. Ahí entran todos que Claro, dicen, está todo escrito, pero Lo que si pasa, no se mueve él, no me muevo yo, ¿verdad? Viste que la sociedad tiene una creencia, ¿verdad? La creencia de la sociedad es que los jueces castigamos por el delito. ¿Ya? Buscamos el castigo por lo que hizo. Hiciste esto mal y te vamos a castigar. Y realmente, como te digo, el fin no es castigarlo, sino ver cómo es el perfil, si se puede recuperar, cuánta pena le vamos a dar, de acuerdo a cómo es, si es educado, si no es educado, si tiene familia, si tiene contención, etcétera, etcétera. Si el lindo pendejo, ¿no? Eso para mí es relevante, ¿verdad? Pero te No, digo, pero lo dijo tu colega, ¿verdad? O sea, no digo pero te digo, en ese sentido, lo mismo pasa con los antecedentes judiciales. Si vos tenés una empresa y querés poner un gerente administrativo en tu empresa, ¿qué le vas a pedir? Son antecedentes judiciales, ¿verdad? Claro. Pensando que el antecedente judicial te va a marcar el camino de vida que tiene hasta que comportamiento. vino a pedir trabajo. Y yo te puedo asegurar que una persona que tiene 10 imputaciones, va y pide su certificado de antecedente y le va a salir que no tiene ningún antecedente. Y va a venir a tu empresa, ¿verdad?, a trabajar. Y voy a decir, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque los antecedentes judiciales solamente salen las condenas. Claro, cuando llega la condena. Cuando el procesado está. Y la imputación condena no también implica tiene un culpa, tiempo algo nomás. así, ¿eh? Claro. O sea, un tiempo de registro. Entonces, vos podés tener hoy una condena, después de 4 años, si es un delito, no tenés más, te vas a otro lado, podés cometer varios hechos y pasa 20 años, te vas y no tenés antecedentes. O sea, no es como en otros países que tu antecedente de por vida tenés, o sea, tu conducta, lo que te quiero decir. Pero es un sistema que elegimos nosotros. O sea, que el que tiene antecedente, cuando tenga condena, un tiempo. Claro, y después. Y después no tiene más, porque es como que pagó su culpa y no tiene más deuda. Pero ese mismo principio se utiliza también, si vos mataste una vez, cuando te juzgo, yo no pienso que vos mataste, te tengo que jugar ese hecho. Pues ya pagaste la deuda en la cárcel por el primer homicidio, o por el segundo o por el tercero. Entonces no puedo decir, este mató 3 veces, vamos a condenarlo más años porque es peligroso. ¿Qué tama? Ya está ¿Verdad? bien. o sea. Si no, ese hecho vamos a juzgarte y te vamos a juzgar por ese hecho, porque ya pagaste la culpa con la sociedad. Lourdes, ¿querías mencionar? Sí. Le picaba todo ya, Lourdes. Sí, un poco porque Sí, un de poco, repente me preocupa el caso en sí, ¿verdad? De repente escucho y me escucho también porque estamos entrando en grandes profundidades, digamos. Y está bueno eso. Pero está bueno eso, pero el caso en sí tiene cuestiones que tenemos que dejar también muy Ok. claramente asentadas, porque son representativas de las situaciones de abuso que se dan con Son los una niños. fotografía, Sí, digamos, de... Sí, es como la fotografía, una de las más atroces, ¿verdad? Porque sale el vocabulario, la descripción del acto, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y la sanción, ¿verdad? Entonces, repudiable, ¿verdad?, todo lo que aconteció con el caso en sí, desde cualquier perspectiva de un enfoque de derechos del niño. O sea, dejemos eso claro, ¿verdad? Sin duda. Hacer una referencia de esa laya, una descripción de ese tipo y después minimizar, ¿verdad? Realmente muy, muy indignante, ¿verdad? Muy violatorio de todo lo que podría significar la niña como niña, ¿verdad? También, ¿verdad? No solamente el niño en términos de el niño genérico, sino la niña, ¿verdad? Su condición de víctima, ¿verdad? Desde ese punto de vista, eso tenemos que dejarlo muy precisamente. Ahora, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿verdad? Independientemente de las sanciones que cada
órgano vaya a tomar con los que actuaron directamente, que se sabrá en el expediente, ¿verdad? Nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Pero sí las expresiones, independientemente de las sanciones que pueda tomar, ya sea el jurado de enjuiciamiento, que también tiene que actuar cuando tiene que actuar, en unos y otros casos, cuando no se libera a las personas que se tiene que liberar, o cuando no se las juzga en debido tiempo, y también cuando se juzga mal, ¿verdad? O sea, todo eso que está muy en veremos de parte de este órgano en la expectativa ciudadana, ¿verdad? Independientemente de eso, es necesario hacer un llamado de poner la mirada en la víctima y tomar este caso, ¿verdad?, para visualizar lo que sucede con una gran cantidad de niñas, ¿verdad?, que no tienen ninguna política hoy día de protección que les garantice, ¿verdad?, un acceso a derechos, una recuperación en la medida de lo posible del daño sufrido, y que a la vez son revictimizadas cuando son, por ejemplo, institucionalizadas. O sea, resulta que son víctimas de abuso, ¿verdad? Y por haber sido víctimas de abuso, van a una institución cerrada en donde quedan a lo mejor 4 años el promedio de permanencia, pueden quedar 10 años hasta que cumplan la mayoría de edad, 12 años, el resto de su vida hasta la mayoría de edad, pasando de institución en institución. Esa es la respuesta que reciben desde las políticas públicas. Y tenemos que hacer la mirada hacia ahí, no solo hacia el plano penal. Y por supuesto que tenemos que mirar qué pasan con los victimarios, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, esa persona probablemente pueda volver a cometer un hecho de esa naturaleza por las características, ¿verdad?, de los actos sexuales realizados, ¿verdad?, contra menores de edad, ¿verdad? Hay que tener muy presente eso, ¿verdad? Y ahí hay que convocar a las compañeras y colegas de otras disciplinas que con más solvencia nos van a poder explicar, ¿verdad?, criminológicamente inclusive lo que esto implica, ¿verdad? Lourdes, agradecemos tu tiempo, doctor, también agradecemos tu tiempo. Gracias. La verdad, un placer. Si para la gente fue muy puntual o de repente que digamos cosas técnicas, me parece súper interesante el debate que hemos tenido. Hay que tener más espacio como este. Gracias. No, gracias, doctor. gracias por la invitación y siempre Gracias atento a a ambos. ustedes. Para seguir atiendo, sobre todo quiero agradecer al doctor, porque hay pocos magistrados que vienen a decirme, esta es mi línea, ¿verdad? Todo el mundo quiere No, o quiere que te ser cuente una Salomón. experiencia personal, te dicen. Claro, No, quiere ser Salomón jugando algunas No. cosas, sin decir que estamos a favor o en contra. Yo no me no sé que me escrachen después, doctor, por tu culpa. Felipe, por favor, hablemos de Britam, ¿sí? De los Britam. aires acondicionados, por favor, señor. Sí. A ver. El mundo testigo que los aire acondicionados de Mi Idea hacen tu vida mucho más fácil. Aumentando la velocidad del ventilador, ajusta automáticamente la temperatura. Tiene filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua. Utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Mi Idea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontraron las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, y atención a esto, por supuesto, porque hay una programación especial a partir de ahora en 7, Feeling Blue en Radio 7. ¿Te gusta el jazz, el blues, el funk y el soul? Bueno, prepárate para disfrutar con Feeling Blue, la más increíble selección musical de la mano de Silvia Abreu. Acompañala desde el lunes 30 hasta ya al aire, por supuesto, en 7 de 18 a 20 horas por Radio 7 107.7. Y la moto Boxer 50 de Bayash, solo te encargas del combustible y del resto olvidaste. ¿Sí? Este mes, por supuesto, comprando una Boxer 150 te regalamos mantenimiento por un año con mano de obra, aceite, filtros, pastillas de frenos y mucho más. ¿Quién te da tanto? Vení ya a hacer tu test ride. ¿Sí? En Madame Lynch 631 y seguinos en nuestras redes sociales como Bayash PY. La Luchona te espera, Boxer 150, la moto hecha para durar. Gratis por un año de mantenimiento, espectacular. Imagínate. Bueno, hoy es el Día Nacional de la empanada. de la empanada. Muchísimas gracias al Bar San Roque. Vamos a brindar, por supuesto. Claro, pues hoy lanzaron estos panes especiales. Mirá lo que, que están hechas del tamaño ya de la sanguinada. Mirá lo que es un pan. Hecho para la focaccia, ¿eh? Claro, hecho para la empanada, ¿verdad? Sí, señor, muchas gracias a San Roque. San Roque, gracias. Muchas gracias. San Roque. Muchas gracias, San Roque. Bueno, nosotros nos vamos con otra sanguinada, ¿sí? Nos vamos a encontrar el lunes. Chao. Chao.